Buenos días, Iglesia. Vamos a estar esta mañana meditando en la palabra de Dios y vamos a empezar orando. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque podemos acercarnos a tu presencia, Señor. Y gracias porque estamos seguros que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, que es nueva cada mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría compartir con vosotros un texto que está en Primera de Samuel 14. Y si lees toda la historia, ahí vas a ver cómo Jonathan, el príncipe, Jonathan, hijo del rey Saúl, y su escudero, su paje de armas, se meten a hacer una incursión en el campamento enemigo de los filisteos. Y ellos dos, pues, guiados por Dios, logran hacer una matanza en ese campamento, de forma que entre ellos mismos los filisteos acaban luchando y acaban matándose, ¿verdad? Y en el versículo 21 dice algo curioso. Dice: y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Fíjate, es curioso que está hablando de hebreos, del pueblo de Saúl, del pueblo de Jonatán, de los que era rey Saúl, y que se habían aliado con los filisteos desde ya hacía tiempo. Habían estado ya sirviendo a los filisteos desde hacía tiempo, pero al ver la obra de Jonatán, al ver que los filisteos se estaban matando entre ellos, al ver la mano de Dios obrando, dice que volvieron y se pusieron también del lado de los israelitas. O sea, volvieron a ocupar su lugar, ¿verdad? Es curioso y es interesante ver cómo esta iniciativa de Jonathan, algo que parecía descabellado, ¿verdad? Meterse él solo con su escudero en el campamento, desencadena esa serie de sucesos, ¿verdad? Ese cambio inesperado en gente que había estado siendo pueblo de Dios, se había ido al lado contrario pensando que estaban en el lado de los ganadores. Porque, ¿sabes? Esto es algo innato en el hombre. El hombre siempre, el hombre, la mujer, el ser humano, siempre busca estar en el lado de los que ganan. A nadie le gusta estar en el lado de los que pierden, ¿verdad? Y en esta circunstancia de la que estamos hablando, los filisteos habían requisado, del pueblo de Israel, habían requisado todo lo que eran las fraguas, todo lo que eran las ruedas de afilar, de tal manera que los israelitas, cuando querían preparar sus herramientas para el campo, sus guadañas, sus hoces, tenían que ir a herreros filisteos para que éstos les afilaran las herramientas del campo. ¿Qué provocaba esto? Que los israelitas no tenían espadas. No había nadie en el pueblo de Israel que trabajara con espadas, que pudiera trabajar con espadas, y solamente el rey Saúl y Jonatán tenían una espada. Claro, un ejército, aquí dice la palabra que había un ejército de unos 600 hombres que estaban con Saúl, pero solo tenían 2 espadas. Sin embargo, los filisteos sí que tenían armas. Ante esa circunstancia, tengo que elegir estar en un ejército con muchas espadas o un ejército que solo tiene 2 espadas. Israelitas, hebreos, se habían ido al bando de los filisteos, al bando supuestamente ganador. Claro, aquí hay una cosa que no habían tenido en cuenta. ¿Quién estaba del lado de los filisteos y quién estaba del lado de los israelitas? Del lado de los filisteos tenían sus falsos dioses, pero del lado de los israelitas estaba Dios, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, ¿verdad? Y eso no habían contado con eso, de que el Poderoso estaba con ellos, ¿verdad? Ahí está nuestra victoria, no en las armas físicas que podamos tener, no en la aparentemente fortaleza o la fortaleza aparente que podamos tener, no en la sabiduría, no en los recursos humanos que podamos tener, sino que la fortaleza está en que Dios está con nosotros. En que si Dios está con nosotros, no va a haber nadie que se pueda levantar contra nosotros, porque el Todopoderoso está de nuestro lado, ¿verdad? Y esa es la victoria y esa es la certeza que tenemos. Que lo que Dios dice en su palabra, aunque parezca que en estos momentos el ejército pueda estar desanimado, pueda parecer que el ejército no tiene armas, pueda parecer que estamos perdiendo la batalla, incluso no importa lo que pueda parecer, la realidad
y la verdad es lo que Dios dice. La verdad es que las promesas de Dios se cumplen, ¿verdad? Y no podemos, como hicieron estos israelitas, ver aflojar la batalla o ver que no va a haber, o creer que no va a haber salida e irnos salvando enemigo. No, cuando las cosas se ponen duras, el ejército, el verdadero ejército de Dios sigue perseverando, sigue fortaleciéndose, sigue creyendo, sigue confiando en Dios, porque la victoria es de nuestro Dios, la victoria es de la iglesia, la victoria es nuestra si permanecemos en Dios. Amén. Solamente un salmo para acabar que dice: bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No podemos evitar que la gente haga lo que haga, pero sí que podemos ser de los que ponemos nuestra confianza en Jehová. Y en todo caso, cuando vemos que otros se desvían o que los soberbios toman otra actitud, orar por ellos. Amén. Pero somos del ejército de Dios, de los que perseveran, de los que confiamos, de los que esperamos, de los que creemos en sus promesas y que el mayor está con nosotros. Amén. Amén. Vamos a ser herramientas del cambio, de los que provocan que otros se vuelvan a Dios, de los que luchan y provocan que otros vean el camino abierto y vean la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas y quieran también volver a los caminos de Dios. Un abrazo, iglesia, y recuerda, el poderoso está contigo.